Ahorita apaga el micrófono mientras tanto. Ya. Pues muy buenos días para todos los participantes y para nuestro conferencista en este webinar, que se titula La nueva divisa en el sector bancario, los datos y su correcta gestión como acelerador de la transformación digital. Experiencia transversal para bancos emisores, bancos comerciales locales y entidades bancarias internacionales. Nuestro conferencista es el ingeniero Pablo César Velasco, Technical and Commercial Manager de la empresa colombiana Gatti Consultores S.A. Tiene una amplia experiencia en planificación, seguimiento y control de proyectos de tecnología de gestión de datos para el sector financiero, con énfasis en integración, calidad y gobierno de datos. Creador de la metodología Más Gobernanza para implementaciones ágiles de gobierno de datos inteligente. Pues Pablo, muy buenos días para ti y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Por favor, adelante, este espacio es tuyo. Buenos días, David, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio. La idea es que compartamos un poco de conocimiento y experiencia que hemos tenido nosotros en el desarrollo de este tipo de proyectos, contarles un poco en metodología, resultados y bueno, y al final todas las preguntas pues las vamos a focalizar a través de David y bueno, espero que les guste, que estén muy atentos y que el tema abra unos nuevos horizontes para abordar este mundo tan dinámico, complejo, cambiante que estamos trabajando actualmente. Vamos a arrancar con una pequeña presentación sobre Gatti Consultores. Nosotros somos una empresa colombiana, como lo planteaba David. Nos especializamos en temas relacionados con gestión de datos. Llevamos más de 11 años en el mercado y hemos desarrollado más de 60 proyectos de gestión de datos con diferentes sectores. Nuestros clientes, digamos que los podríamos dividir en 60-70%. Trabajamos con temas de la banca y el resto está en temas de seguros, servicios de educación, cajas de compensación familiar, que es un modelo que existe aquí en Colombia para, digamos que, para brindar bienestar a los trabajadores, servicios públicos y, bueno, obviamente otras entidades de gobierno. Nosotros durante todo este tiempo hemos hecho desarrollos tecnológicos, implementaciones tecnológicas y de consultoría en temas relacionados con calidad de datos, integración de datos, implementación de soluciones de Master Data Management, seguridad y privacidad, analítica, inteligencia de negocios y el componente transversal que hemos desarrollado, el tema de gobierno de datos inteligentes. Ese tema relacionado con el gobierno de datos, pues a medida que nosotros fuimos avanzando en nuestro proceso de implementaciones tecnológicas, vimos que el éxito de los proyectos estaban muy asociados no solo al tema tecnológico, sino a un tema mucho más integral que incorporara conceptos de procesos, que incorporara también temas de cómo las personas se involucran en los temas de gestión de datos y obviamente pues el tema de las implementaciones tecnológicas. Alrededor de eso nosotros creamos un marco metodológico que se llama Más Gobernanza y digamos que el objetivo es siempre hacer un abordaje de la estrategia, mirar cuáles son esos objetivos estratégicos que están buscando las organizaciones y a través de la gestión de los datos hacer el cumplimiento y lograr esos resultados. Y somos el partner más importante de informática, que es, digamos que
el proveedor, fabricante de soluciones de gestión de datos más grandes, que tiene las herramientas mejor posicionadas en cuadrantes de Gartner. Y pues somos el más grande, con el mayor número de implementaciones aquí en Colombia. Estamos en un proceso de expansión hacia todo lo que es LATAM y Estados Unidos. Vemos que este marco, digamos, de experiencia y metodológico nos ha ayudado a desarrollar lo que vamos a ver en este ejercicio, pues, principalmente para todo lo que es el sector financiero bancario. Lo primero que quiero comentarles tiene que ver con el concepto de la transformación digital y cómo se ve este concepto relacionado directamente con la gestión y la correcta gestión de los datos, ¿no? Vemos que las organizaciones, sector bancario principalmente, ha avanzado muchísimo en estos temas, en temas de transformarse digitalmente, con el fin de diferenciarse en un mercado que pues cada día es más ágil, más dinámico, y se buscan siempre tener unas ventajas competitivas, ser mucho más eficientes, estar preparados a los cambios que se están presentando, como lo que nos pasó este último año y medio con todo este tema de la pandemia, y que pues terminen siendo atractivas para un mercado, unos clientes, unos prospectos que se están moviendo en un entorno digital, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la búsqueda que están haciendo las organizaciones, y digamos que en este caso que estamos hablando del sector financiero y bancario, para posicionarse y para diferenciarse utilizando la transformación digital, no solamente pensando en sistematizar o automatizar o poner productos digitales, únicamente no se trata de eso, sino que tiene que ver un tema un poco más estratégico. Y alrededor de la transformación digital empiezan a generarse unas expectativas, como es el conocimiento del cliente transversal, me pueden llamar 360, como quiera que se llame, pero que les permita tener un conocimiento de cuál es su cliente, cómo está caracterizado, cómo se comporta, y de esa manera poder hacer una oferta de valor personalizada, porque pues cada vez, como lo estamos viendo, se está moviendo muchísimo el mercado. Existen negocios emergentes paralelos a la banca tradicional, y hay que estar muy atentos también a un nuevo nicho particular que tiene unas necesidades puntuales diferentes a lo que tradicionalmente se ha venido identificando. Y también tenemos que tener la capacidad de ser ágiles en la generación, en la definición y en el despliegue y la oferta de nuevos productos y servicios para poder mantener una oferta atractiva a los clientes. Por último, pues obviamente, sin desconocer que siempre se está buscando a través de el uso y la implementación tecnológica, la optimización de los costos, ¿sí? Y eso es muy importante también cuando estamos hablando de tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning, chatbots y ese tipo de cosas que se están buscando en esa línea. Pero digamos que esto no solo se hace a través de implementaciones tecnológicas únicamente, de comprar soluciones y de empezar a automatizar y digitalizar ciertas cosas, sino que se requiere que esa transición digital esté fundamentada en unos temas relacionados con el análisis, la explotación, el estudio, la accionabilidad de los datos, que hoy en día son muy grandes porque en todo punto se está generando datos, y que tienen una variedad también, ¿no? Ya no solamente estamos hablando de los datos tradicionales de bases de datos, de archivos, sino que ya estamos hablando de temas relacionados con redes sociales, correos electrónicos, audios de llamadas telefónicas, clics en una página web, comentarios, análisis de sentimientos y ese tipo de cosas, pues que complejiza mucho más lo que puede llegar a ser el análisis y la explotación de esa información. Ahí hay
un océano de oportunidades a través del análisis de esos datos, y es muy importante empezar a pensar cómo se va a tratar y cómo se va a administrar ese tipo de cosas. A lo último, lo que se plantea en términos de esa transición digital es que los datos se conviertan en un activo para la generación del valor, de valor para las entidades bancarias. Esa generación de valor es a través de oportunidad, calidad, confiabilidad, y que con esas características yo pueda empezar a tomar decisiones de cosas asociadas a esa expectativa que se tiene con la transformación digital, y que los procesos de transformación sean mucho más exitosos. Digamos que es el marco en el cual nosotros unimos la gestión de los datos con el soporte vital que debe tener el proceso de transformación digital. Vamos a hablar un poco de los retos que se están presentando actualmente. Los retos, digamos que en general, y digamos que en el sector bancario, financiero, digamos que existen unos retos de negocio, unos retos técnicos y tecnológicos que, pues, digamos que hacen que este viaje sea un poco más complejo y que se tenga que mirar de una manera mucho más holística, ¿sí? Entonces, lo primero es, las organizaciones tienen que estar centralizadas en el cliente, y esa centralización del cliente parte de conocerlo, de conocer cuál es su comportamiento, cuáles son sus gustos, cuáles son sus, digamos que hobbies, cosas alrededor, cuál es su clasificación, y digamos que ese tema de la clasificación incluso empieza a verse, digamos que, opacado por gran cantidad de cosas alrededor de lo que es el conocimiento del cliente, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a entender que debemos centralizarnos en el cliente, debemos conocerlo, y para conocerlo, el camino más, digamos que expedito, es a través de toda la interacción que él tiene con mi organización bancaria a través de los datos. Entonces ahí hay una fuente de información importantísima en el tema del conocimiento del cliente. Segundo, empiezan a haber nuevos consumidores que tienen unas nuevas necesidades, que han nacido en un mundo mucho más digital, que seguramente los modelos tradicionales de operación, digamos, financiera y bancaria no son tan atractivos, y por eso es que empezamos a ver nuevas alternativas emergentes. Entonces, también existe un mercado captivo que está con unas necesidades, y que es importante entenderlo y conocerlo. El otro punto es, yo puedo pensar también que puedo hacer una explotación de los datos, puedo hacer cruces, mezclas, análisis, pero también es muy importante tener, y que para todos los países de la región es algo que se ha venido desarrollando en los últimos años, es el cumplimiento regulatorio, principalmente a través de las leyes de seguridad y privacidad de datos personales. Entonces es importantísimo que no solo se mire desde el concepto mercadeo, comercial, generación de valor, sino también desde una visión del cumplimiento regulatorio. Existen negocios emergentes, bancas de carácter únicamente digital, que cambiaron todo, que han movido el piso y que han cambiado un poco el escenario, y que es importante entender también cómo funcionan esos negocios para ver cuáles son las decisiones que tengo que tomar a través del tratamiento y la gestión correcta de los datos. Y eso exige que seguramente por los procesos, por la, digamos que la estructura que tienen los sistemas bancarios, exigen una mayor flexibilidad y agilidad en el proceso tanto de adquisición, procesamiento, toma de decisiones alrededor de los datos, para poder salir y competir, como lo estamos viendo, en un mundo cambiante constantemente.
Y también existen unas variables, indicadores externos a la organización, que no solamente se trata de analizar lo que yo tenga internamente en sistemas de información y fuentes de datos, sino que también hay unas fuentes externas para hacer análisis y variables, incluso en el caso de los bancos emisores, temas de identificación de variables para indicadores macroeconómicos y tomas de decisiones en temas relacionados con bancos centrales y emisores. Y digamos que desde el punto de vista tecnológico también existen retos, ¿no? Existen una cantidad de sistemas legados por la manera como han venido creciendo las organizaciones, tienen sus core bancarios que normalmente están en modelos on-premise, en data center, que tienen tecnologías, en muchos de los casos, tecnologías de hace unos años, pero que son muy eficientes en lo que hacen, en su procesamiento, y seguramente que hacer el cambio pues no es una cuestión sencilla, y entonces hay que convivir con eso. Pero también empiezan a aparecer nuevos modelos como la computación cloud, posibilidades de tener capacidades tecnológicas sin necesidad de tener un esfuerzo de infraestructura muy grande como normalmente se ha venido haciendo, y hace que se aliviane el peso de la operación de un área de TI, pero que también tienen que convivir y subsistir con los sistemas legados porque siguen existiendo y son cosas que se tienen que seguir operando. Y por último, pues todo lo que estamos viendo en términos de los volúmenes, la variedad de los datos que se están generando. Ya no solo estamos hablando de datos estructurados, semiestructurados, no estructurados, videos, imágenes, PDFs y todo eso susceptible de análisis. Todas estas cosas que estamos mencionando aquí son retos a los cuales nos estamos enfrentando diariamente las organizaciones del sector bancario, y hay que empezar a trabajar, y seguramente que muchas están trabajando, algunas otras están viendo cómo empezar a hacerlo, y la idea es que a través de un entendimiento de la gestión de datos, estos retos se empiecen a trabajar de una manera ordenada, estructurada para la generación de valor y la toma de decisiones. Y esto, digamos que al final, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿pero qué hago con los datos? O sea, sí, está muy bien el discurso del dato, sé que es importante, sé que hay unas grandes oportunidades, pero pues, ¿qué hago? O sea, tengo una cantidad de preguntas por responder en términos de, o sea, acerca de los datos, o sea, y no solo, porque muchas veces nos preocupamos en las preguntas que tengo que responder con los datos, pero también tengo que entender mis datos, ¿sí? Y eso de entender mis datos es dónde están, ¿sí? Sí, lo que estamos hablando ahorita, si tengo algunos datos en modelos on-premise, en data centers propios o data centers con empresas especializadas, pero que terminan siendo on-premise, pero también tengo una serie de datos que estoy empezando a migrar a la nube. Normalmente cuando estamos hablando de temas como CRM o analítica o ese tipo de cosas, ya empezamos a mirar cosas en la nube. Entonces tengo que tener claramente ubicado y entendido dónde están mis datos, si los datos que tengo son confiables, ¿sí? Porque si voy a empezar a tomar decisiones basadas en los datos, si mis datos no son confiables, pues esas decisiones seguramente que no van a ser acertadas, ¿sí? En diferentes escenarios o situaciones o casos de uso en los cuales yo estoy empezando a trabajar, ¿cuáles son esas fuentes de datos que debo usar? ¿Sí? Yo puedo tener información de un cliente en 1, en 2, en 5, en 10 sistemas de información, y tengo que saber tomar la decisión de dónde voy a tomar los datos, digamos que pues para que aporten en la generación de valor. Y al final, si cuando estoy tomando decisiones, digamos, de priorización de negocio, de esos datos que voy a usar, si esos datos que estoy usando son unos datos correctos, si tienen una calidad mínima u óptima, ¿sí? Y digamos que eso también es un fundamento para que, digamos, que haya un patrocinio en el ejercicio de la ejecución de proyectos de gestión de datos. Si estoy cumpliendo con las normativas y regulaciones de protección de datos, pues digamos que esto es importantísimo. Muchas veces el modelo de
de privacidad, de regulación, sobre leyes de privacidad de datos, se limita a algunos documentos, algunos procedimientos muy básicos, pero que al final no me permiten tener claramente ni mi operación ni el cumplimiento de esos digamos que lineamientos que dan las leyes, ¿sí? Entonces muchas veces se quedan cortos, empiezan a haber reprocesos, empiezan a haber problemas y posibilidades de multas o de sanciones particulares en países en los cuales este desarrollo normativo esté mucho más avanzado. Y al final, pues sí estoy tomando decisiones acertadas con los datos. Entonces tengo estas preguntas y muchas veces la serie de preguntas la puedo ver y pensar, es que TI me las tiene que solucionar, el área de negocio está esperando que le den unas respuestas, TI no tiene muy claro cómo tiene que abordar todo esto, la alta dirección está pidiendo resultados, el negocio te está pidiendo que cambies y todavía tienes toda esa serie de inquietudes y es ahí donde nosotros decimos, bueno, busquemos una manera en la cual se empiece a abordar el modelo, se intervenga de una manera positiva, siempre mirando el objetivo estratégico que se esté persiguiendo. Y ahí, digamos que es donde nace el concepto metodológico soportado por una solución tecnológica. Digamos que no voy a profundizar mucho en el tema tecnológico, voy a hablar lo que es el marco de trabajo que nosotros hemos denominado Más Gobernanza. Es un marco de trabajo que se creó pensando en las definiciones, en los lineamientos, en las buenas prácticas que se plantean en el DAMA, ¿sí? Ahí digamos que hay una cantidad de conceptos teóricos supremamente importantes, pero que al final en la realidad llevarlos a la práctica en organizaciones comerciales o productivas, pues es muy difícil porque pues, necesitarías prácticamente un batallón, una cantidad de soluciones tecnológicas para llevarlo a cabo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es combinar nuestras experiencias en proyectos reales que hemos tenido, en los cuales hemos acompañado a empresas del sector bancario y hemos identificado algunos, digamos que puntos de dolor en los cuales también hemos planteado estrategias, metodologías, artefactos, aceleradores para que el proceso de implementación de un modelo de gobierno de datos sea desde cero porque la organización no tiene nada o porque ya está haciendo unos ejercicios, pero que sus resultados todavía no terminan siendo articulados. Nosotros ya, pues digamos que hemos creado esos artefactos para los diferentes escenarios, ¿sí? Lo que tiene de particular, digamos que tiene estos aceleradores, que nosotros partimos de casos de usos prácticos orientados a la generación de valor. Ya no solo se trata de decir, es que yo quiero tener una oficina de gobierno de datos o yo creo que este problema se soluciona con una oficina de gobierno de datos o con un modelo de gobierno de datos, sino que aquí lo que nosotros planteamos es decir, dígame qué está persiguiendo usted a través de la gestión de los datos, ¿sí? Usted lo que pretende es tener un mayor nivel de retención de sus clientes o crecer sus utilidades o generar nuevos productos que atraigan un nuevo potencial de clientes, ¿sí? Entonces, a partir de eso se empiezan a hacer los análisis tanto de lo que es los procesos que actualmente tenga la entidad financiera, las personas que participan en esos procesos, porque es una realidad que todas las organizaciones tienen algún modelo de gobierno. Puede ser que el modelo de gobierno sea no formal, sea que ese modelo de gobierno no tenga la injerencia necesaria, pero algo están haciendo en términos de la gestión de la gestión de los datos. También cuáles son esos componentes tecnológicos que se necesitan, se tienen y que se deberían utilizar de una manera mucho más
optimizada pues, en torno de que la gestión de los datos sea mucho más óptima. Hacemos una priorización y focalización. Obviamente el caso de uso empieza a dar unas líneas, unos levantamientos de información en los cuales nosotros decimos nuestras recomendaciones consultivas están asociadas a ciertas componentes de la metodología. No es implementar todo el gobierno de datos porque todo lo necesito. Eso, digamos que ya por experiencias que se han presentado, es prácticamente proyectos eternos que nunca terminan presentando un resultado. Entonces, esa priorización y esa focalización me permite rápidamente abordar una problemática y presentar un resultado, y eso son victorias tempranas para la organización, y a partir de ahí se van generando patrocinios y se va aumentando y creciendo el modelo de gobierno de datos. Y si es necesario, nosotros acompañamos también pues, el tema de la implementación tecnológica, porque obviamente pensar en un modelo de gobierno de datos a mediano o largo plazo sin soporte tecnológico seguramente que no va a ser exitoso. Esto digamos que es lo que nosotros planteamos, el modelo de gobierno de datos centrado, digamos que lo recogemos de lo que dice el DAMA, es centralizado, digamos que es el que se encarga de orquestar cada uno de esos programas o áreas de conocimiento como se conocen en el DAMA, donde yo puedo tener temas de calidad, yo puedo tener temas de seguridad de datos, puedo tener temas de datos maestros, pero no necesariamente quiere decir que yo en un abordaje de un modelo de gobierno tengo que ir por todo. Seguramente en el tema del caso práctico de la priorización van dando las líneas de qué áreas de conocimiento son las que necesito empezar a intervenir. Basado en eso, digamos que ¿en qué consiste? Perdón, aquí se me olvidó. Digamos que nosotros hemos hecho una ruta para el desarrollo de la implementación de un modelo de gestión o gobierno de datos a través de Más Gobernanza. Partimos de una fase 0 en la cual hacemos un entendimiento general del negocio, del caso práctico, y se hace un plan detallado de proyecto. Digamos que esto es importante, en el cual se ponen esas indicadores o factores de éxito que va a tener el proyecto basado en esa necesidad puntual que se está tratando de abordar. En la ruta, digamos que esto se hace muy rápido, esto es fase 0, normalmente es una fase de par de semanas en las cuales se hace ese levantamiento de información y se conceptualiza lo que va a ser el proyecto. Se pasa a una fase 1 donde el componente más importante es el gobierno per se de los datos y la gestión. Entonces se hace una evaluación de la situación actual de la compañía, cómo está haciendo su gestión de datos, ¿sí? Como lo decía anteriormente, siempre algo se está haciendo, pero digamos que técnicamente y teóricamente hay unos niveles, ¿sí? Entonces estos niveles nosotros hacemos a través de unos artefactos, que era lo que les mencionaba, se hace un levantamiento de información, se mide y se evalúa cómo queda la entidad ubicada en esos niveles de madurez. Puede ser un nivel 0, porque no tienen nada, un nivel inicial, un nivel repetible, un nivel consolidado, ¿sí? Dependiendo de esos niveles y dependiendo de los resultados que se va obteniendo, se mide en qué punto queda la organización. Adicional a eso, vamos levantando toda la información de cuál es el estado actual, cuál es el estado ideal, cuáles son las brechas, cuáles son las hojas de ruta, pero siempre focalizado en el caso de negocio que mencionamos inicialmente. Después pasamos a una fase 2 con esa hoja de ruta. Acompañamos el proceso de implementación del modelo de gobierno de datos, y esto es muy importante aquí porque no es un modelo de gobierno de datos base para todas las organizaciones. Todas las organizaciones tienen modelos de operación distintos, burocracias distintas, dificultades particulares, cultura organizacional. Entonces, nosotros en el levantamiento de información de las dos fases anteriores vamos identificando todos esos componentes y planteamos el modelo de gobierno más acertado para la organización. Y a partir de ahí se hace el desarrollo e implementación de cada una de las capacidades o áreas de conocimiento o funciones en términos de gestión de datos, ¿sí?
Entonces puede ser que no se tenga que empezar inicialmente en un tema de metadatos, de negocio y técnicos, calidad de datos, integración de datos, seguridad, bueno, cualquiera de las que se hayan identificado que van asociados directamente con el caso de negocio. Perdón. Y después, digamos que hay unas capacidades o funciones fundamentales, hay otras que son intermedias y hay unas terceras que son de un nivel más avanzado. Cuando ya estamos hablando de implementaciones de BI fortalecidas, de Big Data, de analítica avanzada, lo manejamos en una fase 3 sin necesidad de decir que, pues, digamos que este tema sea secuencial. Hay algunas actividades que sí, pero que al final uno sabe cuál es la importancia y cuál puede ser la dificultad que tiene en una fase posterior, ¿sí? Y por último, una evolución continua, porque la idea es que este proceso se convierta cíclico en la entidad bancaria donde nosotros hacemos la intervención. Digamos que aquí se trabajó un modelo específico, se hizo toda la ruta, se llegó hasta este punto, se empiezan a evaluar, se toman decisiones y se vuelve y se repite para ampliar dominios de datos, para ampliar capacidades, y ya la organización queda con esa capacidad de ir creciendo y desarrollando y presentando resultados. Voy a poner un ejemplo muy básico, y digamos que parte de un hallazgo que se hizo por un tema de incumplimiento legal en términos de la privacidad de datos, que al final genera un problema de multas y reputación a una entidad bancaria, ¿sí? Entonces se hace esa primera fase de entendimiento, se plantea el plan de proyecto, se hace la evaluación y se revisa la evaluación del nivel de madurez, estado actual, brechas y hoja de ruta relacionado con la seguridad de los datos, ¿sí? Y obviamente con el gobierno, cómo se está administrando, si es un tema federado, si es un tema administrado, si es un tema compartido, ¿sí? En esta evaluación empiezo a identificar cuáles son esas brechas y problemas que me están generando el incumplimiento de privacidad. Las brechas pueden ser: no se tiene un inventario de los datos claros, no se saben quiénes son los roles que juegan los diferentes actores en términos de la gestión de los datos. Puede ser que no tengo las capacidades tecnológicas para administrar todo. Y también puede haber problemas en términos de la gobernabilidad de la información, porque muchas veces los sistemas de información van creciendo con las áreas o con los procesos de una manera, digamos que en silos, y esos silos les da un gobierno total sobre los datos, y hay veces se piensa que se puede hacer cualquier cosa con la información, o se están haciendo cosas pensando que se está haciendo bien, pero no está correcto, y eso necesita un gobierno. En la siguiente fase, ya de la implementación, como identificamos que hay un problema de que no se tenía claramente cuáles son las fuentes, se hace que se determina cuáles son los ajustes que se tienen que hacer al modelo de gobierno de datos, y se desarrolla la capacidad de metadatos y se fortalece la de seguridad de datos, porque obviamente el sector bancario en esto trabaja muchísimo, pero pueden haber algunas cosas que están generando el incumplimiento. Se hace la actualización del programa de metadatos y se hacen los ajustes y lineamientos necesarios al modelo de seguridad. Y al final, digamos que también como un punto, se identifica que faltan implementación de soluciones tecnológicas que me ayuden a tener condiciones particulares de seguridad, como enmascaramiento de los datos en ambientes no productivos y productivos, ¿sí? Entonces uno, digamos que en este ejercicio puede decir: mire, la fase 3, lo que tenemos que hacer es implementar herramientas de este estilo, evalúen las que existen en el mercado, se hacen recomendaciones y se define la implementación de una solución tecnológica. Entonces, la diferencia de este modelo es que yo no llegué a la solución de decir tienen que comprar una herramienta solo porque me lo imaginé, ni porque he visto que en algunos casos se hace, sino que sencillamente a través de una serie de pasos ordenados llegué a esa decisión. Aquí lo pongo en el ejemplo de seguridad de datos, pero esto puede ser aplicado en BI, en datos maestros, en almacenamiento, cualquiera de las áreas de conocimiento de la gestión de los datos. Al final, como el modelo es evolutivo y ya he controlado parte del problema,
las decisiones que se toman desde el modelo de gobierno de datos es ampliar a otros dominios de datos, ¿sí? Empezar a decir, veamos a ver qué estamos haciendo en seguridad, pero no sé, basado en otro tipo de datos que tiene la organización. Y así el modelo es evolutivo. Estos desarrollos en un ejercicio de estos pueden ser de un par de meses en los cuales yo puedo tener ya un resultado y presentar a la gerencia o a la alta dirección resultados rápido y que al final me permite generar patrocinio cada vez más a las iniciativas que están alrededor del mismo. ¿Cuáles son los entregables o qué es lo que hace, digamos que diferenciador y exitoso este modelo de más gobernanza? Y es casos de usos priorizados implementados, ¿sí? Y esto es generación de valor con los datos. Y esto es el fundamento de la transformación digital, de lo que estábamos hablando al inicio y que es digamos que la razón de ser de esta charla. Si yo estoy claramente enfocado en que estoy trabajando en el cumplimiento de un objetivo estratégico, obviamente los objetivos estratégicos pueden ser muy grandes y aquí es importante decir que se pueden empezar a focalizar en algunas partes de ese objetivo estratégico, pero que yo empiezo a generar valor y que esa ruta está, digamos que no va a ser condicionada, pero sí delimitada por lo que es el cumplimiento del caso de uso que he definido al principio de la intervención. Después, digamos que se hacen unas evaluaciones, unas definiciones y unos ajustes a los modelos operativos de gobierno de datos que tenga la entidad financiera, ¿sí? Estas intervenciones no son intervenciones de Big Bang, de cambiar todo, sino que poco a poco se van incorporando los temas que se identifican como factores de mejora basado en las buenas prácticas y en la experiencia y en la metodología para hacer recomendaciones y empezar a hacer ajustes que me permitan llegar al cumplimiento del caso de uso. Aquí, digamos que ya tengo un modelo en el cual se ajusta a lo que a las necesidades del cumplimiento. Ahora, ¿qué necesito empezar a implementar? Necesito implementar temas de calidad, necesito implementar temas de integración y conectividad, necesito tener un almacén centralizado de datos maestros, ¿sí? Que requieren, digamos que digamos que muchas veces una implementación tecnológica, un MDM o algo así. Por ejemplo, cuando estoy hablando de clientes, si yo tengo 5, 6, 7, 8 sistemas de información, pero yo todavía no tengo cuál es la vista única de mi cliente y muchas veces ni siquiera, bueno, muchas veces se busca que el CRM haga eso, pero sigue teniendo los mismos problemas de calidad y de consolidación de información. Aquí también empezar a mirar si es necesario llegar a este tema de gestión y obviamente avanzar, que digamos que muchas de las organizaciones han ido por ese camino en temas de BI, analítica avanzada, Big Data. Recomendaciones tecnológicas, digamos que se hacen evaluaciones sobre las soluciones tecnológicas que tenga la entidad financiera en el momento que se hace la evaluación. Se hacen recomendaciones basadas en la necesidad del cumplimiento del caso priorizado y adicional también a un benchmarking que se hace de herramientas en el mercado. Y por último, la transferencia de capacidades. Esa transferencia de capacidades no dependa siempre de que venga un tercero y le diga cómo hacer las cosas. Obviamente hay un marco metodológico y como le decía, un sustento en términos de artefactos aceleradores que nos permiten a nosotros hacerlo más rápido, pero los que conocen el negocio son ustedes. Entonces esas transferencias de capacidades técnicas alrededor del gobierno de datos se hacen a través del ejercicio práctico de la ruta que vimos al cumplimiento del caso de uso y al final, pues digamos que el equipo primario del proyecto queda con esas capacidades y la idea es que siga siendo evolutivo y siga creciendo y siga cubriendo necesidades que va teniendo la organización día a día. Vamos a ver un ejemplo práctico, digamos que diferente a lo que hablamos ahorita, vamos a plantear una situación de una entidad financiera, digamos de nicho, con un objetivo de clientes específico,
que tiene una necesidad de ofrecer un producto de crédito, y digamos que tiene unas particularidades geográficas, y que tiene que tener una eficiencia operativa importante y generar rentabilidad a través de capacidades digitales, ¿sí? Digamos que esto es lo que seguramente a través de un ejercicio juicioso se han hecho desde la alta gerencia hasta un nivel operativo de qué es lo que necesitan. Están viendo una oportunidad de negocio en productos de crédito y necesitan que ese producto de crédito tenga un soporte digital, que sea diferenciador, pero que también genere unas eficiencias operativas en términos de la respuesta, porque seguramente el mercado está llevando a que mis clientes o potenciales clientes se vayan con la competencia. Hay digamos que una atenuante adicional, es que han tenido algunas iniciativas de inteligencia de negocios, pero esas iniciativas no han terminado bien, ¿sí? Por problemas que todavía no son claros y que son propios del no tener claro un modelo de gobierno de datos. Usted no me está brindando los resultados, el área de negocio dice, ustedes no me están brindando los resultados porque aquí dicen que son 5 pesos, pero yo sé que son 3. Y por otro lado dicen, no, es que ustedes me están diciendo que son 5 clientes, pero yo tengo 10. Los datos no están completos, los datos no tienen calidad, me estás haciendo una zonificación, pero los resultados no son los que yo conozco de la realidad, ¿sí? Y empiezan a ver ese problema de que no existe un lenguaje común entre digamos que el área de negocio y los que están presentando estos resultados, que normalmente recae sobre TI. Entonces empiezan a ver esas diferencias y al final lo que sucede es que se hizo un proyecto de BI grandísimo anteriormente, se invirtió un dinero, se construyeron cosas interesantes, pero nadie entra allá y nadie saca los datos de allá porque siguen teniendo el Excel y siguen teniendo la consulta que me hace el analista de TI, me saca el SQL y yo con eso lo pongo en Excel y lo proceso. Y empiezan a ver ese tipo de cosas que al final, pues, si yo quisiera empezar a abordar un caso de uso de esta magnitud, a punta de Exceles y de queries y de cosas y de diferencias en la organización, pues no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué se plantea? Se planteó el hacer el ejercicio desde la fase 0, entendimiento. Se planteó, digamos que en ese entendimiento se identificaron cuáles son las necesidades, las problemáticas, la cultura organizacional, cuáles eran las fuentes de datos para poder llegar a esto que se estaba buscando. Se hizo la evaluación del modelo de gobierno de datos, ¿sí? Se hicieron unos planteamientos muy interesantes, habían algunas iniciativas, principalmente en temas de seguridad de datos y digamos que algunos ejercicios en términos de calidad, pero no muy estructurados, y se identificaron pues con todas estas brechas. Se planteó cuál era el modelo, se acompañó el proceso de implementación del modelo de gobierno. Esto estaba asociado con un tema de tener un banco actualizado de metadatos, de hacer unos ejercicios de calidad para medir y tener, digamos que un resultado cuantitativo real de cómo estaba comportándose la calidad de mis datos. Se hicieron algunas observaciones porque en temas de seguridad de datos eran mucho más avanzados. Se identificó cuáles eran los datos maestros comunes a los diferentes sistemas de información y se hizo unos planteamientos para la implementación y fortalecimiento de un área de BI. Así lo querían, digamos, que abordar ellos, ¿sí? Y al final, haciendo todo este ejercicio y el resultado final, se logró montar unos tableros con unos resultados que la organización ha empezado a mirar diferente. Ya creo en lo que estoy diciendo, o estoy empezando a generar un lenguaje común, porque ya, digamos que cuando yo digo, es que para mí eran 5 pesos, pero para lo que me está dando el BI son 4, resulta que no había un lenguaje común de lo que interpretaba un área específica como cliente o ingreso, y en el otro área lo tenían diferente. Entonces, por eso los resultados siempre no eran iguales, y cuando están en esos comités que presentaban los resultados, pues eso era
pues al final no se terminaba sabiendo cuál es la realidad. Y cuando ya se empezó a fortalecer esto y el involucramiento, y estoy acompañado también de un tema de gestión del cambio a través de unas píldoras de comunicación y unos planes de comunicación particulares, se empezó a fortalecer y a generar muchísimo valor al tema de BI y la perspectiva cambió. Tanto cambió que empezaron a decir, ok, si yo ya tengo esto, pues yo quiero hacer unos análisis un poco más avanzados. Y entonces ya empezaron a abordar una fase 3 en aplicaciones que tienen que ver con Big Data, pues para incorporar fuentes como redes sociales y otro tipo de datos no estructurados, hacer una analítica mucho más completa y que me permita hacer predicciones y generar unos resultados un poco más oportunos, ¿no? Ya no tanto esperar el corte para que hagan el cargue de la información, sino hacer un tema en tiempo, incorporación de análisis en tiempo real, ¿sí? La idea es que van a seguir con esta siguiente línea, ¿sí? Y adicional no solo van a empezar a hacer análisis sobre productos de crédito, sino que van a hacer análisis sobre otras cosas. El ejercicio es un ejercicio que toma alrededor de 5 o 6 meses, llegar al final, digamos que de plantearse en este punto, decir cuáles son los siguientes pasos. Y incluso acá hay unas victorias tempranas en términos de calidad de datos, porque uno al mes 2 o 3 ya le empieza a decir, mira, aquí tienes unos problemas de calidad y tienes que empezar a trabajar en eso, y algunos hallazgos en términos de seguridad y calidad de datos. Bueno, esto es lo que queríamos presentarles. Al final, si ven en un ejercicio práctico como esto, cuando yo empiezo a hacer ese análisis de toma de decisiones en tiempo real, la organización va a estar preparada para abordar diferentes iniciativas en términos de generación de nueva oferta, en términos de aplicación de eficiencias operativas y en términos de profundización en las capacidades digitales y en las cosas que van saliendo y que le dan respuesta a esa necesidad de negocio, están soportadas por una por una correcta gestión de los datos y ya empiezan a ver, digamos que unas sinergias bien importantes alrededor de lo que debería ser la gestión de los datos para la generación de valor en una entidad bancaria. Bueno, este es el contenido del webinar del día de hoy. Pues no sé, abrimos un espacio tenemos que dar unos 15 minuticos para preguntas. Aquí sí, a través de David, diría que las podemos manejar. No sé. Perfecto. A ver, Pablo, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo fue el panorama de los datos en los temas de pandemia cuando la mayoría de personas estaban conectadas a un 100% aproximadamente? Bueno, digamos que hemos pasado por una dificultad que todos hemos vivido de este cambio del trabajo presencial al trabajo remoto y que mucha gente dice es que está acelerando la transformación digital, y yo digo, más que la aceleración de la transformación digital, está acelerando una problemática porque está incorporando componentes que anteriormente no teníamos, como digamos que hay un componente adicional que yo puedo tener datos por fuera del entorno controlado de una organización. Claramente tiene un impacto. Nosotros, incluso acá en Colombia, se los cuento así, en el último año hemos trabajado muchas iniciativas en torno al gobierno de datos, porque las organizaciones, no solo bancarias, digamos que en general, están viendo esa problemática de cómo hago para controlar o para ejercer un modelo de autoridad sobre los datos, entendiendo que ya no solamente trabajo en un ecosistema controlado interno, sino que ya lo estoy ampliando. Y entonces se empiezan a ver más preocupaciones alrededor de la privacidad y la seguridad de los datos, principalmente eso, ¿sí? El hecho de que se amplíen los límites me genera una problemática de decir, uy,
¿Qué pasa si me sacan el dato? ¿Qué pasa si no están haciendo la correcta gestión de los datos? ¿Qué pasa si una persona está teniendo un acceso a un dato que no debería tener? Entonces, esas necesidades se están moviendo muchísimo en este último año y que sin importar esa problemática, la metodología las contempla porque es un componente adicional, ¿sí? Es un componente adicional el hecho de que, y que era una realidad que ya teníamos, pero que todavía la teníamos ahí un poco oculta, y es que el mundo está abierto, de que tenemos una capacidad de comunicación, de transferencia, de movimiento de información y de datos, y que eso no solamente se puede controlar con reglas de firewall, con algunas políticas de seguridad muy puntuales, sino con un ejercicio mucho más estructurado desde la estrategia para que todos los componentes de una organización entiendan la importancia de la debida manejo y gestión de los datos. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros hemos visto desde la pandemia, sin, digamos que desconocer que a través del modelo de ejercicio de gobierno, sea el que sea que se haga correctamente, deberá tener alcance a la situación actual, y creo que se va a convertir en una situación cada vez más normal, en que se han empleado los límites en los cuales los datos empiezan a moverse en una organización. No sé si con eso contesté. Perfecto, listo. Aquí nos escriben Panamá, de Colombia, República Dominicana. Un saludo para los de Ecuador, Uruguay. Súper. Otra de las preguntas nos dicen, ¿cómo utilizar los datos a través de las herramientas tecnológicas y estrategias de transformación digital? Hay diferentes formas, mira, y esto va muy enfocado a lo que yo estoy buscando hacer con los datos, ¿cierto? Digamos que una de las primeras funciones o utilidades que yo le puedo dar a los datos a través del entorno digital que estoy haciendo, a través de un proceso de transformación, es, o sea, tengo una capacidad enorme de capturar datos. ¿Sí? Si una persona tiene una aplicación con la cual interactúa con mi banco, puedo conocer muchas cosas de esa persona, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que pensar es adquisición, y lo segundo que tengo que pensar es esa adquisición de esos datos, ¿para qué? Sí, seguramente quiero identificar comportamientos de consumo, quiero ver qué necesidades está teniendo, quiero ver cómo se mueve, porque pues en un móvil yo me puedo dar cuenta hasta de eso. Entonces, un tema de adquisición. Obviamente, todo esto enmarcado en la seguridad y la privacidad de los datos, porque eso tiene una línea bastante importante y bastante delicada para cuidar, ¿sí? Ahora, ya puedo hacer una adquisición, tengo unos tratamientos especiales, puedo hacer un procesamiento de esa información. Ahora me queda la siguiente parte, y es una oferta, ¿sí? ¿Qué puedo ofrecerle a través de lo que yo le estoy analizando, que estoy adquiriendo, que estoy analizando y que estoy teniendo, manejándolo en un marco legal, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer una oferta de valor? Entonces aquí podemos decir, pueden haber productos de tarjetas de crédito, ampliación de crédito, ofertas particulares de planes vacacionales, porque ese es su comportamiento, pero todo, digamos que es porque yo tengo una fuente de información más, y además tengo un canal de comunicación con este cliente, con este prospecto. Entonces, ahí creo que tiene toda la validez desde la perspectiva estratégica de negocio, pero también de la correcta gestión de la información, pues para dar una respuesta que esté dentro de los límites normativos, y además que le den un cumplimiento a los objetivos estratégicos de la entidad. Sí, es una hora de estos temas. Perfecto. Otra de las preguntas que tengo aquí, espérame, yo la bajo acá. Correcto. Sería, los datos generan valor y tienen un costo. ¿Cómo se pueden utilizar éticamente sin tener problemas de seguridad?
Lo hablo con relación a lo que ha pasado con Facebook y otras redes sociales. Pues mira, es una situación complicada. Digamos que la situación de Facebook va más allá de lo que hace Facebook, pues porque ahí hay hasta temas gubernamentales, electorales y unas cosas bien oscuras están detrás de eso. Y es muy importante tener claro el tema ético, ¿sí? Digamos que una entidad particular tiene un objetivo comercial, ¿sí? Y que busca, digamos que sus razones de ser, digamos que es generación de ingresos y generación de revenue. Sí, y cuando uno hace una política de tratamiento de los datos, ¿sí? Y que esto está muy enmarcado al área de conocimiento de seguridad de un modelo de gobierno de datos, tú defines una política en la cual le dices a tu cliente que si él permite o no permite el tratamiento de los datos con fines específicos de la organización, la cual le está haciendo un contrato o está haciendo una relación comercial, ¿sí? Eso digamos que es el primer marco y que hay que fortalecerlo para que eso, digamos que operativamente funcione, porque eso es difícil, ¿sí? ¿Qué pasa si el día de hoy yo digo, yo a mi compañía, a mi banco le digo, sí, yo permito que ustedes usen sus datos, mis datos, perdón, y dale, y ellos se dan cuenta que yo estoy haciendo tales cosas, compro ciertos productos, no uso la tarjeta de crédito, y me empiezan a mandar algunas promociones y algunas cosas del tema. Y yo después de eso me arrepiento y digo, yo no quiero usarlo, ¿sí? Yo no quiero que ya no quiero. Entonces, la dificultad operativa que tienen las empresas es, bueno, ¿cómo he hecho para atrás todo eso? Porque son sistemas de información, muchas veces solamente la política y solo algunas cosas. Bueno, ahí se presenta un problema tecnológico, pero lo que sí debe estar, más que todo, está dando un poquito la vuelta, pero lo que sí debe estar muy claramente enmarcado es que la política de seguridad y privacidad de los datos tiene que estar orientada, primero que todo, pues obviamente porque la organización tiene un objetivo comercial, pero también no exceder ese objetivo comercial, ¿sí? Yo le puedo hacer ofertas que estén direccionadas con mi negocio, yo puedo hacer tratamiento de los datos para conocer su comportamiento y hacerle, digamos que tratar de influir en sus decisiones y esas cosas, eso digamos que puede ser normal, pero lo que no puede pasar, y ahí es donde ya empieza a traspasar una línea ética, es que yo utilice esos datos para que se los pase a otra compañía, para que ellos le hagan otra oferta y conozcan cuánto dinero maneja en su cuenta o cuánto está moviendo en tarjetas de créditos para que, no sé, una empresa de compañías celulares le ofrezca celulares de alta gama a personas específicas. Ahí estoy pasando la línea y estoy, digamos que, transgrediendo lo que podría llegar a ser un lineamiento de seguridad. Entonces, en la política de gobierno de datos que centraliza debe estar muy bien definida para el cumplimiento y los lineamientos de seguridad y privacidad de datos. Y ahí hay un componente ético muy importante que debe ser, digamos que, cumplida a cabalidad por todos los intervinientes de la organización. Entonces, esto necesita la definición, la operatividad y además la difusión de eso para que todas las personas conozcan qué es lo que se tiene que hacer a través de los datos. Perfecto, Pablo. Y tenemos aquí, digamos, la última de las preguntas que nos comentan. ¿Cómo está el panorama con relación a los datos y las herramientas de inteligencia artificial a la hora que los clientes tomen decisiones de los productos bancarios y financieros? Ese es otro tema bien interesante. A ver, hay que, adicional a lo que estamos hablando de la pandemia que expandió los límites, hay que agregarle un componente más, inteligencia artificial, machine learning y todas estas cosas, que ya le estamos diciendo a componentes de software particulares, analíticos, que analicen información y que tomen decisiones, ¿cierto? Entonces, no sé,
no sé, digamos que por allá hay un robot que está procesando información para poder plantear una oferta de valor particular a los clientes, ¿cierto? Resulta que ese componente es un componente que aprendió de unos algoritmos y unos comportamientos que de alguna manera fueron introducidos por el humano. Entonces, sigue teniendo el mismo, digamos que un componente más, y es decir, dentro del ejercicio que yo haga de gobierno, ¿cómo voy a tratar de delimitar y garantizar que lo que hagan ese ejercicio analítico a través del aprendizaje y la inteligencia artificial, que no vaya a transgredir las limitantes y las definiciones de seguridad y privacidad de datos y mucho más, ¿no? Pues no sé, y aquí ya podemos pensar en temas distópicos y esas cosas, pero hay que tratar de que eso que está aprendiendo está con unos lineamientos de entrada de ese aprendizaje y un seguimiento de lo que está haciendo. Eso no se trata únicamente de enseñarle y dejar que ese motor siga trabajando solo, sin ningún tipo de control, pues porque ahí sí se saldría totalmente incluso podría hacer cosas, no solamente en la seguridad, sino de resultados, porque podría estar haciendo cosas erróneas. Entonces eso necesita mucha supervisión y en el ejercicio de gobierno siempre hay un componente de supervisión, ¿sí? Siempre se tiene que estar midiendo, siempre se tiene que estar evaluando para tomar nuevas decisiones, porque pues, no puede ser que al principio no todo salga como debe ser y yo tengo que hacer los ajustes, por eso el modelo es evolutivo. Entonces es un componente adicional a incorporar dentro de lo que voy a gobernar en torno a los datos. Perfecto, Pablo. Entonces, ya muchas gracias a usted, Pablo, a Beatriz, a todas las personas de Gati Connection Data. Aquí están los datos, porque me nos preguntan también dónde podemos, digamos, tener más información de la empresa. Entonces, aquí en pantalla pueden visualizar la página web y pueden visualizar el contacto de Pablo y el número de celular. Él está aquí en Colombia. Pueden mirar lo del indicativo como tal del celular y pueden comunicarse con él. No, Pablo y Beatriz y a todos los de Gati, muchas gracias a ustedes por estar aquí en este webinar. Les agradecemos por su información y por todo lo que nos explicaron a través de la gestión de datos. Muchas gracias y les deseo un excelente día a ustedes y a todos los participantes de los diferentes países de Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias David por el tiempo, a todas las personas asistentes y bueno, ahí están los datos, no duden escribir LinkedIn por correo electrónico o entrar a nuestra página que estamos prestos a atender cualquier duda o necesidad que tengan al respecto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos, muy amables. Hasta luego.